Hola, ¿qué tal? Hoy abordaremos un tema fundamental en embriología, los anexos embrionarios y la ecología fetal. Es importante comprender que durante el desarrollo prenatal existe una relación íntima y absolutamente dependiente entre la madre y el producto de la concepción. Esta dependencia es total. El embrión y posteriormente el feto no pueden sobrevivir sin el aporte materno de agua, oxígeno, nutrientes esenciales y vitaminas. De manera simultánea, la madre se convierte en la vía de eliminación para el dióxido de carbono y todos los productos del catabolismo fetal. Para que estas funciones vitales se lleven a cabo, se desarrollan estructuras especializadas que denominamos anexos embrionarios. Estos anexos no solo facilitan el intercambio materno-fetal, sino que también contribuyen al desarrollo de estructuras que serán fundamentales para la vida extrauterina. Las funciones principales de los anexos embrionarios comprenden cinco aspectos esenciales: la protección del producto en desarrollo, nutrición, respiración, excreción y producción hormonal. Los anexos que estudiaremos son el amnios, el corión, el saco vitelino, la alantoides, la placenta y el cordón umbilical. Es crucial destacar que prácticamente todos estos anexos se originan del cigoto, pero no forman parte del cuerpo embrionario fetal propiamente dicho, con excepción de una porción del saco vitelino que se incorpora al intestino primitivo. Lo que vemos en pantalla es el esquema del desarrollo de los anexos embrionarios, donde en la imagen A tenemos la tercera semana, en la imagen B la cuarta semana, en la imagen C la quinta semana y en la imagen D nos saltamos hasta la octava semana. Podemos notar la formación del corión y el desarrollo de la cavidad coriónica, la cual va disminuyendo su tamaño debido a conforme crecen el embrión y la cavidad amniótica. También podemos observar el desarrollo del amnios, que envuelve al embrión como consecuencia del plegamiento de este. Finalmente, podemos notar la evolución del saco vitelino, que con el desarrollo se incorpora al embrión contribuyendo a la formación del intestino primitivo, así como la alantoides, que se aloja en el pedículo de fijación del que se forma el cordón umbilical. Comenzaremos con el amnios, una estructura que rodea completamente al embrión en desarrollo. El producto de la concepción se encuentra contenido dentro de un espacio denominado cavidad amniótica, que está delimitada por una membrana extremadamente delgada llamada apnios. Esta cavidad contiene el líquido amniótico, un medio acuoso en el cual el embrión y posteriormente el feto permanecerán inmersos durante toda la gestación. Es importante observar que existe una relación proporcional entre el crecimiento fetal y el desarrollo del amnios. Conforme el feto aumenta de tamaño, se incrementa tanto las dimensiones del amnios como la cavidad del líquido amniótico que contiene. Esta expansión progresiva alcanza su máximo desarrollo al final de la gestación, momento en el cual el amnios y su contenido líquido ocupan prácticamente todo el espacio intrauterino disponible. Y en la imagen de la derecha podemos ver un embrión humano del estadio 23, en el cual nos encontraríamos en la final de la octava semana, dentro de su saco amniótico. El líquido amniótico merece una consideración especial por su importancia fisiológica. Su origen varía según el momento gestacional. En las etapas iniciales del embarazo es producido principalmente por la membrana amniótica y los tejidos maternos. Durante la primera mitad de la gestación, los tejidos maternos contribuyen significativamente a su formación, permitiendo el paso del líquido desde la decidua a través de la membrana amniocoriónica. La composición del líquido amniótico es predominantemente acuosa, con un 97% de agua, mientras que el 3% restante corresponde a sólidos, tanto disueltos como suspendidos.
Entre estos sólidos encontramos proteínas, carbohidratos, lípidos, electrolitos, productos del metabolismo fetal como urea, creatina y ácido úrico, hormonas, enzimas, células fetales descamadas y vernix gaseosa. El volumen del líquido amniótico sigue un patrón específico durante la gestación. A las 10 semanas alcanza aproximadamente 50 mililitros, incrementándose a 350 mililitros a las 20 semanas. Su volumen máximo se presenta entre las 37 y 38 semanas, alcanzando entre 700 y 1000 mililitros que posteriormente van a disminuir a aproximadamente 800 mililitros al término de la gestación. Este volumen se mantiene mediante un equilibrio dinámico entre la producción y la absorción. La producción depende principalmente de la orina fetal y el líquido pulmonar, mientras que la absorción ocurre a través de la dilución fetal, la reabsorción por la piel fetal y la absorción intramembranosa por la placenta. Las funciones del líquido amniótico son múltiples y esenciales. Proporciona protección mecánica al feto contra traumatismos externos, permite el crecimiento simétrico y el libre movimiento fetal, evita la adhesión del amnios al cuerpo del feto, mantiene la temperatura corporal fetal constante, propicia el desarrollo pulmonar adecuado y facilita la deglución fetal. Las alteraciones del amnios y del líquido amniótico constituyen patologías importantes en obstetricia. El síndrome de bridas amnióticas, también conocido como secuencia de la ruptura del amnios, se caracteriza por la presencia de bandas fibrosas en la cavidad amniótica que pueden enredarse alrededor de diferentes partes del cuerpo fetal. Estas bandas pueden causar amputaciones, constricciones anulares o diversas deformidades según la localización y el grado de constricción. El mecanismo fisiopatológico involucra una rotura temprana del amnios, lo que permite el contacto directo del feto con el corión, el cual posee características adhesivas que facilitan la formación de estas bandas fibrosas. El oligohidrapnios se define como la disminución significativa del volumen líquido amniótico, considerándose patológico cuando es menor a 400 mililitros a término. Las etiologías incluyen agenesia renal, que resulta en el síndrome de Potter, rotura prematura de membranas, insuficiencia fetoplacentarias crónicas y obstrucción del tracto urinario fetal. Las consecuencias del oligohidrapnio severo son graves e incluyen múltiples deformaciones fetales, como la característica facies de Potter y posiciones anómalas de manos y pies. Adicionalmente, puede presentarse retraso del crecimiento intrauterino e hipoplasia pulmonar, siendo esta última potencialmente mortal al nacimiento debido a la insuficiencia respiratoria resultante. El polihidramnios representa la condición opuesta a oligohidramnios, definiéndose como el exceso de líquido amniótico, específicamente más de 2000 mililitros a término. En aproximadamente el 60% de los casos, el polihidramnios es idiopático, es decir, no se identifica una causa específica. Entre las causas conocidas se encuentran la diabetes mellitus materna, el embarazo múltiple, la atresia esofágica o duodenal, que impide la dilución fetal normal, y diversos trastornos neurológicos fetales. Las complicaciones asociadas incluyen rotura prematura de membranas, parto prematuro y desprendimiento de placenta. La ruptura prematura de membrana se define como la ruptura del saco amniótico antes del inicio del trabajo de parto, constituyendo la causa más común de parto prematuro. Esta condición se asocia frecuentemente con infecciones intrauterina, específicamente corioamnionitis, insuficiencia cervical o polihidramnios. Lo que tenemos aquí son fotografías de fetos humanos con alteraciones ocasionadas por bridas amnióticas. En el lado izquierdo, en la imagen A, tenemos el feto del sexo femenino de 13 semanas en el que se observa un anillo de constricción
en el antebrazo izquierdo y bridas que rodean los dedos de la mano derecha y el cordón umbilical. En la imagen B tenemos un feto masculino de 12 semanas en el que se observan las bridas amnióticas enredadas en la pierna izquierda que la constriñen y que también se enredan en el cordón umbilical. En la imagen C tenemos un feto femenino de 29 semanas con alteraciones faciales y ectopía visceral por anomalías en el cierre de la pared abdominal, como consecuencia de bridas amnióticas. Del lado derecho tenemos un feto humano masculino de 17 semanas que muestra alteraciones producidas por oligohidramnios. Se observa la cara fetal de la placenta con una cavidad amniótica pequeña y el feto muestra deformaciones faciales y de los miembros. El saco vitelino representa una estructura extraembrionaria de gran importancia en las etapas tempranas del desarrollo. Se origina del hipoblasto y está constituido por endodermo y mesodermo extraembrionarios. Su importancia radica en múltiples funciones durante el desarrollo embrionario temprano. Constituye el primer órgano hematopoyético del embrión, siendo el sitio donde se inicia la formación de células sanguíneas. Adicionalmente, es el lugar donde se forman las células germinales primordiales, las cuales posteriormente migrarán hacia las gónadas en desarrollo para dar origen a los gametos. El saco vitelino también contribuye significativamente a la formación del intestino primitivo durante el proceso de plegamiento embrionario. El techo del saco vitelino se incorpora al intestino embrionario primitivo, mientras que la porción restante permanece conectada al intestino medio a través de un conducto delgado denominado conducto ónfalo-mesentérico o tallo vitelino. En condiciones normales, este conducto se oblitera durante el periodo fetal, desapareciendo por completo. En esta fotografía podemos observar un embrión humano del estadio 16, alrededor de la sexta semana, y su saco vitelino. Cuando el conducto ónfalo-mesentérico no se oblitera completamente, puede resultar en la formación del divertículo ileal o divertículo de Meckel. Esta estructura se presenta como un saco ciego localizado en el ilion y constituye la malformación más frecuente del tubo digestivo. Su prevalencia en la población general se estima entre 2 y 4%, aunque es importante señalar que no siempre produce manifestaciones clínicas. Los problemas asociados con el divertículo de Meckel incluyen sangrado intestinal, que es más frecuente en niños menores de 2 años de edad. Puede presentarse diverticulitis, condición que produce síntomas clínicos similares a las de una apendicitis aguda, lo que puede complicar el diagnóstico diferencial. Otra complicación importante es la obstrucción intestinal que puede ocurrir por intussuscepción o vólvulo intestinal. Por ejemplo, en la imagen izquierda tenemos el esquema del divertículo de Meckel, mientras que en la imagen B tenemos la fotografía de un divertículo ileal o de Meckel caracterizado por, por un saco ciego en el ilio. El corión constituye la membrana fetal que establece contacto directo con el endometrio uterino. Su estructura está formada por tres componentes principales: el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario. La función principal del corión es proporcionar la superficie donde se desarrollan las vellosidades coriónicas, estructuras especializadas que facilitan el intercambio de sustancias entre la sangre materna y la sangre fetal. El desarrollo del corión sigue una secuencia específica. Durante la implantación, el trofoblasto se diferencia en sincitio trofoblasto, que constituye la capa externa, y el citotrofoblasto, que forma la capa interna. Simultáneamente, el amnios se origina del epiblasto y el endodermo extraembrionario del hipoblasto.
revistiendo respectivamente la cavidad amniótica y la cavidad exocelómica. Las células del endodermo extraembrionario se desprenden y forman el mesodermo extraembrionario, que se localiza entre el endodermo y el trofoblasto. Al final de la segunda semana de desarrollo, el mesodermo extraembrionario se divide en dos capas: la capa somática, que es adyacente al trofoblasto, y la capa esplácnica, que se encuentra adyacente al amnios y al saco vitelino. Esta división crea un espacio denominado celoma extraembrionario o cavidad coriónica. La membrana coriónica definitiva queda constituida por el mesodermo extraembrionario somático, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. La placenta representa el órgano más complejo y funcionalmente diverso del desarrollo embrionario fetal. Se define como un órgano fetomaterno especializado en el intercambio metabólico. Al término de la gestación, presenta una morfología característica: forma de disco con aproximadamente 20 centímetros de diámetro, 3 centímetros de grosor y un peso que oscila entre 500 y 600 gramos. La placenta presenta dos caras distintas: la cara materna, que es irregular y presenta entre 15 y 20 cotiledones, cubiertos por una delgada capa de decidua basal, y la cara fetal, que es lisa, está cubierta por el amnios y constituye el punto de emergencia del cordón umbilical. Estructuralmente, la placenta está formada por la combinación de tejidos maternos, específicamente la decidua basal, y tejidos fetales, representados por el corión frondoso. La decidua merece consideración especial, ya que constituye la capa funcional del endometrio durante el embarazo, la cual se va a desprender después del nacimiento. Se distinguen tres porciones: la decidua basal, que se localiza por debajo del sitio de implantación y forma la porción materna de la placenta; la decidua capsular, que cubre el blastocisto implantado y experimenta degeneración aproximadamente a la semana 20 de gestación; y la decidua parietal, que representa el resto del endometrio que recubre la cavidad uterina. Y tal cual como vemos en la imagen, la fotografía de un feto del sexo masculino de 17 semanas en el interior de la membrana amniocoriónica, y a un lado se observa la placenta. Estos son esquemas del feto en el interior del útero, en el que se muestra el desarrollo de las membranas extraembrionarias, la decidua y la placenta. En la imagen A nos encontramos en la semana 7, donde el saco coriónico se relaciona con la decidua basal, la decidua capsular, mientras que el resto del útero está recubierto por la decidua parietal. Entre el corión y el amnio se localiza la cavidad coriónica. En la semana 12, el corión frondoso está unido a la decidua basal y ambos constituyen la placenta. El corión liso está unido a la decidua capsular y la cavidad coriónica ha disminuido su tamaño. En la imagen C nos encontramos en la semana 20, donde la decidua capsular comienza a degenerar y contacta con la decidua parietal. La cavidad coriónica ha desaparecido en este punto y el amnios y el corión se han unido. La cavidad uterina, como pueden ver, ya está completamente ocupada por el feto y sus anexos. Las vellosidades coriónicas constituyen las estructuras especializadas en la superficie del corión que son fundamentales para el intercambio materno-fetal. Su desarrollo sigue un patrón evolutivo específico. Inicialmente son escasas, pero proliferan rápidamente, y para la cuarta o quinta semana de gestación cubren completamente el saco coriónico, confiriendo un aspecto similar a un pequeño arbusto. Las vellosidades coriónicas primarias representan la forma más simple de estas estructuras. Se forman por la proliferación de las células del citotrofoblasto bajo la inducción del mesenquima extraembrionario. Su composición es relativamente simple, estando constituidas únicamente por citotrofoblasto
cubierto por sincitio trofoblasto, sin componentes vasculares internos. Vamos a estar viendo el esquema que muestra el desarrollo de las vellosidades coriónicas durante el proceso de implantación del embrión en el endometrio. Del lado izquierdo tenemos la final de la segunda semana, en la que se están desarrollando las vellosidades coriónicas primarias, constituidas por sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. En la imagen B tenemos un corte transversal de una vellosidad coriónica primaria que muestra en el centro células del citotrofoblasto y en la periferia las células del sincitiotrofoblasto. La evolución hacia vellosidades coriónicas secundarias ocurre cuando aparece un centro de mesenquima en el interior de la vellosidad primaria. Este mesenquima se origina del mesodermo extraembrionario y representa un paso crucial en el desarrollo de las estructuras de intercambio. Las vellosidades secundarias mantienen la estructura básica de las primarias, pero incorporan este centro mesenquimatoso, quedando constituidas por el núcleo del mesenquima rodeada por las células del citotrofoblasto y, en la porción ya más externa, por el sincitiotrofoblasto. Tal como lo vemos en pantalla, en la imagen C sería el inicio de la tercera semana en la que se están desarrollando las vellosidades coriónicas secundarias. En su interior se han introducido en este momento ya el mesenquima. Del otro lado tenemos el corte transversal de una vellosidad coriónica secundaria que muestra ahora en el centro mesenquima, alrededor de esta célula del citotrofoblasto y en la parte periférica células del sincitio trofoblasto. Las vellosidades iónicas terciarias representan la forma más evolucionada y funcionalmente activa de estas estructuras. Su desarrollo se caracteriza por la formación de capilares dentro del núcleo mesenquimatoso de la vellosidad secundaria. Estos capilares se conectan directamente con el sistema circulatorio embrionario, estableciendo la vía de comunicación vascular entre el feto y la placenta. La estructura final de las vellosidades terciarias incluye un núcleo mesenquimatoso vascularizado, rodeado por citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Estas vellosidades terciarias son cruciales para el intercambio materno-fetal, ya que permiten que la sangre fetal circule en proximidad inmediata con la sangre materna, facilitando el intercambio de gases, nutrientes y productos de desecho. Ya aquí en la izquierda sería el final de la tercera semana, en la que se está formando las vellosidades coriónicas terciarias. En su interior ya se pueden ver vasos capilares, incluidos en el mesenquima. En el lado derecho tenemos el corte transversal de una vellosidad coriónica terciaria, donde podemos notar la presencia de los vasos capilares rodeados de mesenquima, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. La circulación placentaria representa un sistema complejo que involucra dos componentes circulatorios distintos, pero interrelacionados. La circulación fetal transporta la sangre desde el feto hacia los capilares de las vellosidades coriónicas, mientras que la circulación materna se encarga de renovar constantemente la sangre presente en los espacios intervellosos. La eficiencia de este sistema depende de la gran cantidad de vellosidades coriónicas presentes, las cuales proporcionan una superficie externa para el intercambio de materiales entre ambas circulaciones. Es fundamental comprender que estas dos circulaciones permanecen separadas por una delgada membrana conocida como barrera placentaria, la cual permite el intercambio selectivo de sustancias sin que se mezclen directamente la sangre materno y la sangre. La placenta madura contiene aproximadamente 150 mililitros de sangre en los espacios intervellosos, volumen que se renueva de 3 a 4 veces por minuto, garantizando un intercambio constante y eficiente. Las funciones placentarias son múltiples y esenciales para el desarrollo y supervivencia fetal. La función de protección se ejerce actuando como una barrera selectiva contra ciertas sustancias potencialmente
dañinas y modulando la respuesta inmune materna para evitar el rechazo del feto. La función nutricional implica la transferencia activa de nutrientes esenciales desde la circulación materna hacia la fetal, incluyendo glucosa, aminoácidos y vitaminas que son fundamentales para el crecimiento y desarrollo del feto. La función respiratoria se realiza mediante el transporte de oxígeno y dióxido de carbono por difusión simple a través de la barrera placentaria, permitiendo la oxigenación de la sangre fetal y la eliminación del dióxido de carbono producido por el metabolismo fetal. La función excretora facilita la eliminación de productos de desecho del metabolismo fetal, incluyendo urea, ácido úrico y creatina, que son transferidos a la circulación materna para su eliminación. Finalmente, la función endocrina involucra la síntesis y secreción de hormonas esenciales para el mantenimiento del embarazo, incluyendo la gonadotropina coriónica humana, la progesterona y los estrógenos. La enfermedad trofoblástica gestacional constituye un grupo de patologías caracterizadas por la proliferación anormal del tejido trofoblástico, con tendencia variable a la invasión y metástasis. Estas condiciones se caracterizan por la hipersecreción de gonadotropina coriónica humana, la cual se utiliza como marcador diagnóstico. La clasificación incluye la mola hidatiforme y los tumores trofoblásticos gestacionales. La mola hidatiforme se distingue por la hiperplasia de trofoblasto y el edema significativo de las vellosidades coriónicas, que forman cúmulos de vesículas con aspectos característicos de racimo de uvas, como lo vemos en la imagen. La mola hidatiforme completa afecta total o mayoritariamente las vellosidades coriónicas. Su patogénesis involucra la fertilización de un óvulo que carece de material genético o presente material genético inactivado por uno o dos espermatozoides. En estos casos, el embrión muere en etapas tempranas del desarrollo. La mola hidatiforme parcial afecta únicamente algunas vellosidades coriónicas. Se origina por la fertilización de un óvulo normal por dos espermatozoides, lo que resulta en una condición triploide. Esta forma puede contener tejido embrionario fetal, aunque presenta anomalías significativas. El cordón umbilical constituye la estructura vascular que conecta al feto con la placenta, permitiendo el intercambio de sustancias necesarias para la supervivencia fetal. Su composición principal incluye un tejido conjuntivo mucoso especializado, denominado gelatina de Wharton, que proporciona protección a los vasos umbilicales. La estructura normal del cordón umbilical incluye dos arterias umbilicales que transportan sangre desoxigenada y productos de desecho desde el feto hacia la placenta, y una vena umbilical que transporta sangre oxigenada y rica en nutrientes desde la placenta hacia el feto. Las características anatómicas normales del cordón umbilical término incluyen un diámetro de aproximadamente 1 a 2 centímetros y una longitud de 50 a 60 centímetros. Los vasos umbilicales presentan una trayectoria helicoidal característica que proporciona resistencia a la tracción y compresión. La vascularización del cordón umbilical merece consideración detallada debido a su importancia funcional. Las arterias umbilicales, que típicamente son dos, se encargan de transportar sangre desoxigenada y productos de desecho metabólico desde la circulación fetal hacia la placenta. La vena umbilical, que es única, cumple la función opuesta, transportando sangre oxigenada y rica en nutrientes desde la placenta hacia el feto. Esta configuración vascular permite el intercambio bidireccional necesario para mantener la homeostasis fetal. Gelatina de Wharton, el tejido conjuntivo mucoso que rodea estos vasos, cumple una función protectora crucial, proporcionando soporte estructural y protección contra la compresión externa que podría comprometer el flujo sanguíneo. Las alteraciones del cordón umbilical pueden tener consecuencias significativas para el bienestar fetal. El cordón corto se define como una longitud menor a 30 centímetros y se asocia con complicaciones como desprendimiento de placenta, inversión uterina y deformidades fetales.
En contraste, el cordón largo, definido como una longitud mayor a 70 centímetros, se asocia con diferentes complicaciones, incluyendo circular del cordón, que es el enrollamiento del cordón alrededor del cuello fetal, nudos verdaderos del cordón o prolapso del cordón. Los nudos del cordón pueden clasificarse en dos tipos: nudos verdaderos, que se forman por el movimiento fetal y representan un riesgo significativo debido a la posibilidad de anoxia y muerte fetal por compresión vascular; y los nudos falsos, que se forman por el enrollamiento anómalo de los vasos umbilicales, generalmente no tienen significado clínico. La circular del cordón se refiere al enrollamiento del cordón umbilical alrededor de alguna parte del cuerpo fetal, siendo más frecuente alrededor del cuello, denominándose circular al cuello. Esta condición ocurre en aproximadamente el 20% de los nacimientos y generalmente es benigna. Sin embargo, puede causar complicaciones durante el trabajo de parto si la circular se aprieta, lo que puede resultar en sufrimiento fetal o anoxia debido a la compresión de los vasos umbilicales. El prolapso del cordón representa una de las emergencias obstétricas más graves. Se define como la situación en la cual el cordón umbilical precede a la parte de presentación fetal durante el trabajo de parto. Esta condición requiere intervención inmediata, frecuentemente mediante cesárea, debido al riesgo inminente de compresión del cordón. La compresión del cordón prolapsado puede causar hipoxemia fetal severa y muerte fetal si no se resuelve rápidamente. Por esta razón, el prolapso del cordón se considera una verdadera emergencia obstétrica que requiere atención médica inmediata. En conclusión, los nexos embrionarios representan estructuras fundamentales para el desarrollo prenatal, cada una con funciones específicas y esenciales para la supervivencia y el desarrollo adecuado del embrión y feto. Su comprensión es fundamental para entender tanto el desarrollo normal como las patologías asociadas al embarazo.